continuar con más comunicación. Es momento de ese diálogo con los hermanos de fe. Es momento de ese diálogo con quienes quieren, aman esta religión que es hermosa, este culto que es divino. Y el otro día dormía, y lo voy a empezar así, este diálogo con ustedes. Y después les voy a decir el porqué. El otro día dormía y soñé. ¿Y qué soñé? Soñé con una religión que mirara hacia donde tiene que mirar. Soñé con una religión que visitara hospitales, como lo hacen otras confesiones religiosas, llevando una palabra, intercambiando energía. Soñé con una religión que estuviera al lado de los que sufren. Soñé con una religión que más que pensar en el glamour, plumas, lentejuelas, se uniera para juntar comestible, para zonas carenciadas, para comedores que lo necesitan. Soñé con una religión que fuera al Piñero del Campo, al Pereira Rosell, a los hospitales públicos, a las cárceles. Soñé con una religión donde los religiosos transitaran por la calle luciendo como lo hacen otras confesiones religiosas, sus atuendos religiosos con dignidad y altura. Soñé con casas de religión queridas y amadas por los diferentes barrios, donde se respetara el horario de descanso de los vecinos. Soñé con sacerdotes que se aprontaban por conocimiento, con sacerdotes que no compraban sus obligaciones, sino ganaban por conocimiento, por mérito propio, ese derecho. Soñé con una religión que, al igual que otras que se bendicen cuando la nuestra se maldice, no hablara mal de nadie ni de nada. Pero luego desperté. Dije, ¿dónde estoy? En Uruguay. Y es ahí que me di cuenta, que estaba soñando. Parece una paradoja, ¿no? Pero es así. Era un sueño. No era más que un sueño. Y así comencé este diálogo con ustedes, para continuarlo hablando de un tema que, vuelvo a repetir, podremos pensar diferentes, siempre con altura, con respeto, sin criticar ni hablar mal de nadie, dando nuestro punto de vista. El así pienso yo, que no quiere decir que sea el dueño de la verdad. Y podría decir, si usted me preguntara a mí, ¿qué le pondría qué título ponerle a este diálogo? Le pondría sueño, por todo lo que soñé, y le pondría quizás el hallé ganado
y hallé comprado. Y hacía mención recién que soñé que los religiosos llegaban a ser sacerdotes por conocimiento, como en todas las confesiones religiosas. No puedo tener dinero para pagar aprontamientos. Desde hace muchísimos años y durante décadas enteras, a la gente se le engañó en Uruguay. Ibas a una casa de religión con un problema y te decían que para solucionártelo te tenían que lavar la cabeza y hacer hijo de la casa, cosa que es un verdadero disparate, porque los problemas no se solucionan haciéndose hijo de nada, porque nuestra religión tiene recursos, muchísimos, desde servicios, desde diferentes EBO, para poder ayudar y sacar a la gente adelante sin necesidad de que la persona adquiera un compromiso y comience a transitar un camino espiritual que no eligió. ¿Y cuánta gente, yo hago esta pregunta, cuánta gente fue iniciada sin saber siquiera lo que estaba haciendo, dónde la habían iniciado? Y vuelvo a repetir, no hablo mal de nadie porque no es mi estilo hablar mal de nadie, no es la tarea mía. Pero sí razono, reflexiono en voz alta junto a ustedes. Y hay mucha gente que está escuchando en este momento y fue iniciada sin saber. Y hoy son iniciados. Muchos de ellos, la gran mayoría, han abandonado cosas sin saber por el camino que transitaron. Porque está bien iniciarse cuando uno quiere, siente la necesidad espiritual, cuando uno siente el llamado, cuando uno tiene vocación. Hay algo que es vocacional, que es la vocación sacerdotal. Pero otra cosa es que te inician sin tú saber que te están iniciando. Nada más por el hecho de que tenés un problema o varios problemas, que te digan que con un lavado de cabeza se van a solucionar tus problemas, porque no es así. Y si profundizamos mucho más todavía, vamos a ir más lejos ahora. Después que comienzan a transitar el camino espiritual frente a los problemas, lo primero que se le marcan es obligaciones. Frente a un problema, no, tenés que hacer una obligación para tal orilla, tenés que hacer una obligación, tenés que asentarlos orilla, tenés que hacer obligación de Yu, tenés que hacer obligación de Umbanda, tenés que hacer obligación, 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 obligación y obligación. Y por favor, abramos los ojos. Las obligaciones no le solucionan la vida a nadie. Las obligaciones no solucionan problemas. Entiéndase bien, las obligaciones son otra cosa. Deben ser realizadas en el momento, que esos orishá, o que esos caboclos, o que esos Eyú estén pidiendo, y que el medium esté preparado mentalmente, psíquicamente y en conocimientos para realizar esa obligación. Pero ¿qué ha pasado? Un día alguien inventó la famosa mano de faca. El ayé de mano de faca. Y eso es lo que ha corrompido nuestra religión. Eso es lo que la ha dañado tremendamente. Eso, y en gran parte que da para hablarlo muchísimo, daría hasta para exponer e invitar a psiquiatras, a psicólogos, los trances de posesión y las incorporaciones.
que hacen mucho bien si son bien ejecutadas, pero que pueden llegar a dañar mucho si la persona que la practica tiene alteraciones psíquicas, tiene trastornos de la personalidad, tiene desórdenes del tipo ansioso, tiene problemas patológicos. Y le digo, daría para hablarlo con médicos, daría para hablarlo con psicólogos, daría para otro capítulo totalmente aparte de cómo los trances de posesión ayudan muchísimo, porque debe ser lo más hermoso, lo más lindo, ese contacto con esa energía divina. Pero cuando la persona está en condiciones psíquicamente de hacerlo, y cómo ha dañado en personas que nunca en la vida podrían haber tenido un contacto de ese tipo, y que se ven los trastornos de personalidad muchas veces dentro de los rituales. Pero vamos a lo primero, eso daría para otro capítulo. Hablamos de aprontamientos. ¿Y por qué le dije aprontamientos ganos y aprontamientos comprados? Porque una cosa es aprontarse ganando, sabiendo que se tienen los conocimientos, y otra cosa es aprontarse muchas veces con meses de religión porque se tienen unos ahorros y se puede llegar económicamente. Por eso decía que el ayer de mano de faca ha corrompido nuestra religión. ¿Quiénes deben de hacer obligación? Aquellos a los cuales las entidades les marcan, pero aquellos que estén preparados en conocimientos. Y usted me preguntará, bueno, ¿a qué llamo yo la persona preparada en conocimiento? Si hablamos de nación, aquella persona, aquel médium, aquel hijo de Orishá, que sepa qué nación practica, que sepa cuáles son los orishá que componen a esa nación, cuál es la subdivisión de pasaje que compone a esos orishá, que sepa el reino a donde a cada orishá se le debe ofrendar, que sepa qué ofrendar, qué tipo de Evo, que Evo no es siempre el mismo. Hay Evo hasta con la sangre vegetal, con la savia. Evo no es un pollo simplemente o un cuatropié. Hay diferentes tipos de Evo y para diferentes finalidades también que deben de ser realizados. Que sepa cómo se hace un aribigó, cómo se hace un borí. El agrado, nuestra religión, nuestro batuque es rico. El borí, la ceremonia de agrado a la cabeza. La ceremonia que inclusive si la persona que la realiza tiene padres que fallecieron, debe de tenerse en cuenta el nombre de esos padres para pedir la misericordia y la licencia para poder realizarla. Desde el aribigó, desde el borí, desde el aprontamiento, desde cómo sentar orishá, cada uno con sus cosas, desde el no a las caronas, desde el saber agradar a ese orishá, con las diferentes rezas, pancadas, adurá, el nombre que usted quiera ponerle. Tiene que saber cantar para los orishá, cantar para cada uno de los orishá, dependiendo del problema de la de reza que va a tirar. Porque son puntos de contacto, puntos de invocación y de evocación. Entonces, cuando la persona sabe todo eso, quiere decir de que ese ser humano está pronto para realizar una obligación, que cuando sus orillas pidan, reclamen, que está en la hora, va a realizar la obligación. Yo le decía, soñé, eso soñé. Soñé que no se aprontaba, que no se veía al hijo de religión como el salvador de la luz, el agua, el alquiler. Se veía al hijo de religión
como aquella persona que transita un camino espiritual, que aprende, que se nutre, que se enriquece de conocimientos y está en el momento de hacerlo. Si me hablan de Yu, para dejar el batuque de lado, aquella persona que incorpore Yu realmente, no que tenga un trastorno de la personalidad, que detrás de esa figura de Yu le permita hacer lo que quizás en su vida social no le da la cara, el rostro o los cojones para hacer. A eso llamo trastornos de personalidad. A esa persona que incorpore Yu, que ese Yu risque su punto, que ese nombre, que es la única manera de saber qué Yu tiene la persona, porque no se sabe ni por intermedio del yogo de bucios, ni por intermedio de la consulta de cartas, ni ninguna entidad incorporada puede decirlo. Es el mismo Yu de la persona quien tiene que manifestarse, que nombrarse, que decir: acá estoy yo, soy fulano, y me acompaña tal otra entidad, y en tal lugar es donde yo trabajo, y mis ofrendas, los recibo en tal lugar, a tal hora, con tal luna, que es importante las fases lunares. Los ciclos lunares son importantes para todo. No se trabaja igual en menguante que en creciente, que en nueva que en llena. Esa persona que sepa cuáles son los diferentes reinos, quiénes los comandan, quiénes los gobiernan, dependiendo de qué problema, cuál es la entidad que va a trabajar. Si hablamos de Umbanda, aquella persona que conozca las 7 líneas de Umbanda, quiénes las gobiernan, cómo se componen sus reinos, sus frentes, de dónde viene y a dónde va. Y ahí sí, la persona está preparada para hacer su obligación, para no ser salvador de presupuesto, para pasar a ser hijo de Orishá y por lo tanto practicante de un culto que es riquísimo. Por eso le decía, soñé que desaparecían las manos de Faca, soñé que desaparecían las caronas, soñé que obligaciones hacían aquellas personas que se preparaban, que estudiaban las rezas, que aprendían los puntos, que nos representaban bien. Pero desperté, estaba en Uruguay, y como dije al comienzo, me di cuenta que era un sueño.